Suscríbete para ver más historias como esta. El ambiente del banco era ajetreado, pero controlado. Los empleados se movían con eficiencia demostrada. Los clientes iban y venían, y Dominic seguía esperando. El cheque de caja de $50 millones permanecía tranquilo en su maletín. A las 10:35, Dominic se acercó de nuevo al mostrador. Su actitud seguía siendo profesional, pero ahora había firmeza en su voz. «Disculpe», dijo. «Mi cita estaba programada para las 10. Son las 10:35. ¿Hay algún problema que deba tener en cuenta?» La recepcionista apenas levantó la vista de la pantalla. «Nuestros asesores de inversión están inesperadamente ocupados esta mañana con clientes prioritarios», dijo. El énfasis en la prioridad es leve pero inconfundible. Si desea reprogramar la cita para otro día. Con el rabillo del ojo, Dominic vio a un joven banquero latino en un escritorio cercano, observando la interacción con visible incomodidad. Sus miradas se cruzaron brevemente. La mirada del joven comunicaba una disculpa tácita antes de apartar rápidamente la mirada, claramente preocupado por lo que estaba presenciando, pero sin saber cómo intervenir. Dominic estaba considerando su respuesta cuando las puertas de cristal del banco se abrieron dramáticamente. Un hombre blanco de unos 50 años entró con paso decidido con un llamativo traje de diseñador que, de alguna manera, lograba parecer caro y de mal gusto. Su reloj de oro brillaba ostentosamente bajo las luces del vestíbulo. Sus zapatos relucían con betún recién hecho, y su cabello plateado estaba peinado hacia atrás en un estilo que gritaba: «¡Mírame!». Todo en él exigía atención, y la recibía. La transformación en... La recepcionista fue inmediata y dramática. Se levantó, con el rostro iluminado por una sonrisa genuina. «Señor Whitman, qué alegría verlo hoy», exclamó con entusiasmo. No se lo mostró a Dominic. Charles Whitman ni siquiera se detuvo en recepción. Simplemente hizo un gesto de desdén con la mano al pasar. «Amanda, cariño», respondió. «Dile a Thomas que estoy aquí por la oportunidad de inversión que comentamos. La del platino». Sin cita previa, sin verificación, sin esperar, en menos de 30 segundos, Dominic cronometró el tiempo. El gerente del banco salió de un pasillo. Thomas Bedford, según la placa de su solapa, era un hombre blanco de mediana edad con el paso seguro de alguien acostumbrado a la autoridad. Extendió la mano con entusiasmo hacia Charles antes de que llegara a la mitad del vestíbulo. «Charles, siempre es un placer», exclamó Thomas lo suficientemente alto como para que todo el vestíbulo lo oyera. «Lo estábamos esperando. Vamos a instalarte en nuestra sala de conferencias ejecutiva de inmediato». Mientras Thomas se llevaba a Charles, ninguno de los dos reconoció la presencia de Dominic. La recepcionista ya estaba preparando una bandeja con café y pasteles para llevar a la sala de conferencias. Una puerta se abrió a una parte del banco que Dominic no había podido ver, revelando lujosos muebles y obras de arte en lo que claramente era la zona VIP. El contraste era evidente. Dominic, con su cita confirmada y una inversión de $50 millones, llevaba esperando casi una hora. Charles Whitman entró sin cita previa y fue acompañado de inmediato a la suite ejecutiva. El joven banquero latino se levantó de su escritorio y se acercó a la recepción. Habló en voz baja con la recepcionista mientras miraba en dirección a Dominic. Aunque Dominic no podía oír la conversación, el lenguaje corporal lo decía todo. El joven sugiriendo algo. La recepcionista negando firmemente con la cabeza. Dominic volvió a sentarse y sacó su teléfono. Revisó la cadena de correos electrónicos que había conducido a esta cita. Docenas de mensajes durante el último mes. El afán del banco por asegurar sus $50 millones. La inversión había sido inequívoca en su comunicación escrita. «Sería un honor para nosotros gestionar su inversión», había escrito. «El vicepresidente senior recibirá nuestro trato VIP en cada paso del proceso. Su negocio lo es todo para nosotros». Sin embargo, allí estaba,
invisible, insignificante, inoportuno. A través de las paredes de cristal de la sala de conferencias ejecutiva, Dominic pudo ver a Charles Whitman poniéndose cómodo, aceptando una taza de café, riendo a carcajadas por algo que dijo Thomas. Las puertas se abrieron brevemente mientras la recepcionista servía los refrigerios y Dominic captó fragmentos de la voz resonante de Charles. Por supuesto que puedo igualar su nivel de inversión. Sea lo que sea que ofreciera el otro, puedo hacerlo mejor. Hablemos de números. Las puertas se cerraron de nuevo, pero el mensaje era claro. Charles Whitman estaba siendo tratado como el VIP que le habían prometido a Dominic. Después de otros 10 minutos, Thomas salió de la sala de Mina Mazzecchi, conferencias, y finalmente se acercó a Dominic con una carpeta en la mano. Su expresión fue de cortés desdén. ¿Es usted el señor Rafford?, preguntó. Su tono dejaba claro que sabía exactamente quién era Dominic, pero que pronunciaba mal su nombre a propósito. Entiendo que le interesa uno de nuestros paquetes de inversión. Antes de que Dominic pudiera responder, Thomas continuó, mirando hacia la sala de conferencias donde estaba Charles. Debo informarle que ya estamos en conversaciones sobre esta oportunidad en particular con otro inversor. Quizás, inversiones con montos mínimos más bajos serían más apropiadas para su situación. La insinuación era clara. Thomas había hecho suposiciones sobre la capacidad financiera de Dominic basándose únicamente en su apariencia. Dominic se puso de pie, manteniendo la compostura. Ya se había enfrentado a este tipo de prejuicios antes, aunque rara vez de forma tan descarada en un entorno profesional. Creo que ha habido un malentendido, dijo Dominic con calma. Ya presenté mi solicitud para el Platinum Investment Trust. Tengo una cita confirmada por su vicepresidente senior. Estoy aquí para finalizar la inversión de $50 millones que discutimos extensamente la semana pasada. Thomas arqueó ligeramente las cejas, con una incredulidad evidente en su rostro. Abrió la carpeta que sostenía, revelando la solicitud de Dominic con todos sus detalles, incluido el monto de la inversión. Sí, bueno, sobre eso. La voz de Thomas se fue apagando cuando Charles Whitman salió de la sala de conferencias, acercándose a ellos con la arrogancia de alguien acostumbrado a salirse con la suya. «Thomas», gritó Charles, «¿con quién estás hablando? Creía que estábamos cerrando el trato. Dijiste que yo era tu prioridad esta mañana». Thomas se giró hacia Charles y su actitud cambió por completo. Su postura se enderezó, su expresión se volvió diferente. «Estoy terminando, Charles». «Enseguida. Estoy contigo». Charles miró a Dominic de arriba a abajo, sin intentar ocultar su desdén. ¿Es este el otro inversor que mencionaste? Vamos, seguro que no me haces esperar para esta consulta. La forma en que dijo consulta dejó claro que no veía a Dominic como competencia para la oportunidad de inversión. Thomas rió incómodo. Claro que no, Charles. Mientras le explicaba al señor Rafford, el señor Whitman ha mostrado interés en esta oportunidad de inversión en particular, explicó, volviéndose hacia Dominic. Procederemos con él en su lugar. Entonces llegó el momento que lo cambiaría. Todo. Thomas tomó deliberadamente la solicitud de Dominic, la que había sido preaprobada, la que había sido recibida con los brazos abiertos apenas unos días antes, y la rompió por la mitad ante los ojos de Dominic. «No necesitaremos sus servicios hoy», dijo Thomas con frialdad. «Quizás pueda probar en el banco local de la esquina. Manejan cuentas más pequeñas». La solicitud de Torrent ahora estaba en manos de Thomas, una representación física de la falta de respeto que Dominic acababa de experimentar. En ese momento, mientras Thomas permanecía allí con los papeles rotos en la mano, los empleados del vestíbulo La tensión en el vestíbulo de mármol del First Capital Bank era eléctrica. «Thomas», la voz del gerente del banco resumaba con descendencia, deliberadamente lo suficientemente alta para que todos en el vestíbulo la oyeran. «Señor Rafford, permítame dejar esto perfectamente claro, ya que parece tener dificultades para comprender. El servicio VIP
es para inversores serios con patrimonio comprobado, no para personas que claramente están fuera de lugar. Y ya tenemos un cliente más, valioso para nuestro fideicomiso platino, dijo, señalando al hombre blanco de mediana edad en la sala de conferencias. Llevo 20 años en la banca. Puedo detectar un fraude en cuanto cruzan esa puerta. Ahora, recoja eso y salga de mi banco antes de que le pida a seguridad que lo saque a rastras. Dominic Rayford, el director ejecutivo negro, se mantuvo firme a pesar de la humillación, impasible mientras buscaba lentamente en su maletín. Estos $50 millones iban a ser suyos hoy. La voz de Dominic resonó por el silencioso vestíbulo, serena pero autoritaria. Ya no. Los empleados del banco observaban en silencio, atónitos, con el rostro pálido mientras él les devolvía el cheque. Acababan de cometer el mayor error de sus vidas al subestimar precisamente a quien podía invertir en el banco. Si cree que nadie debe ser subestimado, ignorado o juzgado por su apariencia, suscríbase ahora, escriba justicia y díganos desde qué país lo está viendo. Esa misma mañana, el amanecer amaneció sobre el horizonte de la ciudad, iluminando la ultramoderna mansión de cristal. No se trataba de una casa de lujo cualquiera. Era la residencia de Dominic Rayford, fundador y director ejecutivo de Rage Innovations, una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en Estados Unidos. A sus 45 años, Dominic se comportaba con la tranquila confianza que da crear algo de la nada. Dominic no solo era rico, sino también influyente. Su fundación RAI había donado más de $200 millones a iniciativas educativas en comunidades marginadas. 3 gobernadores lo habían nombrado miembro de consejos, asesores económicos. El presidente lo había consultado sobre política tecnológica el año anterior. Cuando Dominic Rayford hablaba, la gente escuchaba. Su smartphone sonaba con un recordatorio en su calendario. Ese día no era un día cualquiera. Ese día, Dominic estaba ultimando una inversión de $50 millones con First Capital Bank, una de las instituciones financieras más antiguas y prestigiosas de la ciudad. No se trataba de una simple transacción. Era una alianza estratégica que financiaría la ambiciosa expansión de su empresa hacia la tecnología de energías renovables. La documentación del fideicomiso de inversión platino se ve bien. Señor Rayford, dijo su asesor financiero principal al aparecer en la puerta. Todas las preaprobaciones llegaron ayer. El banco parecía muy interesado en cerrar el trato. Dominic asintió, cogiendo la cartera de inversiones de su mesita de noche. Hojeó los documentos una vez más. 50 páginas de proyecciones financieras, evaluaciones de riesgos y acuerdos legales. Todo estaba en orden. Los $50 millones eran una suma considerable, incluso para alguien con su patrimonio, pero la rentabilidad potencial la hacía merecedora de la pena. Su mente se desvió hacia la reunión virtual con el equipo de inversión de First Capital de la semana anterior. Sus rostros en la videollamada habían sido todo sonrisas y emoción al darse cuenta de quién estaba interesado en su fideicomiso, Platino. Señor Rayford, conseguir un inversionista de su calibre sería un honor para First Capital, dijo efusivamente el vicepresidente senior del banco. Le daremos un trato de primera. Nuestra suite ejecutiva estará preparada para su llegada. Su asistente, Sara, entró con tableta en mano. Su cita a las 10:00 a.m. en First Capital está confirmada. Enviaron otro correo electrónico esta mañana. Giró la pantalla hacia él, mostrando el mensaje con su lenguaje ofensivo. Nos complace darle la bienvenida para finalizar su inversión. Nuestro equipo directivo lo estará esperando para brindarle nuestra experiencia VIP distintiva. Dominic sonrió levemente. Gracias, Sara. ¿Cuál es mi horario después del banco? Almorzar con el alcalde a las 12:30 y luego su discurso inaugural en la cumbre tecnológica a las 3. El gobernador mencionó que podría pasarse por allí. Dominic asintió, tomando su decisión. Extendió la mano por encima de los trajes a medida, seleccionando unos vaqueros oscuros, una camisa impecable
y un blazer informal. Caro, pero discreto. No intentaba impresionar a nadie ese día. ¿Llevará el Bentley, señor?, preguntó Sarah, mientras buscaba las llaves de su lujoso coche británico personalizado. No, decidió Dominic. El Tesla estará bien hoy. Ese detalle importaba. Dominic podría haber llegado en cualquiera de sus vehículos, de lujo, el McLaren de edición limitada, el Bentley personalizado o el Aston Martin clásico. En cambio, eligió el Tesla Model S. Seguía siendo un vehículo de $100,000, pero prácticamente modesto comparado con sus otras opciones. Ese día no se trataba de ostentar riqueza. Se trataba de tomar una decisión empresarial acertada. Dominic condujo él mismo al centro. Sin chofer ese día, el elegante Tesla entró en el aparcamiento del First Capital Bank a las 9:45 en punto. Dominic siempre había sido puntual. 15 minutos antes era puntual en su agenda. Se miró por el retrovisor, se ajustó la chaqueta y cogió su maletín, de cuero artesanal, que contenía la documentación y el cheque de caja de $50 millones. La sede del First Capital Bank dominaba el distrito financiero. 30 pisos de cristal y acero relucientes, con el logo de la empresa iluminado, en la parte superior. Dominic entró por la puerta giratoria. Se acercó a la recepción con confianza. La joven levantó la vista con una sonrisa forzada que se desvaneció al instante al observarlo. Hubo un sutil cambio en su expresión, una confusión momentánea, quizás incluso decepción al ver a un hombre negro, pero rápidamente disimulada por la cortesía profesional. «Buenos días», dijo Dominic con cariño. «Dominic Rafford. Tengo una cita a las 10:00 a.m. con el equipo de inversiones sobre el fideicomiso Platinum». La recepcionista entrecerró los ojos casi imperceptiblemente. Sus dedos se cernían sobre el teclado, pero no escribió nada. «¿Tiene confirmación de esa cita?», preguntó con un tono de escepticismo. Dominic mantuvo su expresión amable, aunque notó que no les había preguntado eso a los 3 clientes blancos que se habían registrado antes que él. Sacó su teléfono y le mostró el correo electrónico de confirmación del vicepresidente senior del banco. «Ya veo», dijo ella, y su tono cambió a uno reservado, como si estuviera perdida o confundida. «Bueno, señor Rafford, todos nuestros asesores de inversión están actualmente con clientes. Por favor, tome asiento en la sala de... Espera. Alguien estará con usted cuando esté disponible». No le ofrecieron café, ni llamaron para avisar al equipo de inversiones de su llegada, ni reconocieron la importancia de su cita. Dominic se sentó en la sala de espera. Su rostro no revelaba nada de sus pensamientos, pero lo observó todo, el sutil cambio en la atmósfera que su presencia había creado. Un guardia de seguridad se acercó tranquilamente a donde estaba sentado Dominic. 2 empleados del banco detrás de su escritorio susurraban entre sí, mirándolo cuando creían que no los miraba. Ya lo había visto antes, demasiadas veces. Los minutos pasaban, 10 minutos, 20 minutos. Dominic observó cómo otros clientes, que llegaban después de él, eran recibidos con prontitud y acompañados a las salas de reuniones. Notó que su apretón de manos parecía más cálido, sus bienvenidas más genuinas. Las 9:45 se hicieron más atentas. Llegó la hora de su cita y pasó. 10:15. Seguía esperando. 10:30. Ni siquiera una actualización de la recepcionista. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no encajas en un lugar a pesar de tener todo el derecho a estar allí? Comparte tu experiencia en los comentarios y... Evidente en su voz. Podemos hacer esto bien. Las acciones de Thomas no representan nuestros valores. Dominic hizo una pausa en la puerta, volviéndose hacia atrás para dirigirse no solo a Richard, sino a todos en el banco. Los valores no son lo que pones en tu declaración de misión, Richard. Son lo que demuestras cuando crees que nadie importante está mirando. Con eso, Dominic Rafford y Sarah salieron de First Capital Bank, dejando atrás $50 millones y una poderosa lección
sobre juicio, prejuicio y consecuencias. Un mes después del incidente que se conocería en los círculos financieros simplemente como el rechazo de los Rafford, las consecuencias continuaron reverberando a través de la industria bancaria. Los espectáculos financieros de la mañana mostraron la cruda realidad en dígitos rojos en sus tickers. Las acciones de First Capital Bank habían caído en un asombroso 37% desde que el video se volvió viral, borrando más de 2.000 millones en valor de mercado en solo 4 semanas. Los analistas financieros atribuyen la disminución sin precedentes tanto a la retirada masiva de los fondos después del incidente, como el daño de reputación infligido por lo que muchos están llamando el acto más costoso de discriminación en la historia bancaria, declaró el presentador sombrío en el informe de la mañana financiera. La pantalla detrás de ella mostró a la inconfundible trayectoria descendente del precio de las acciones de FCB, una caída casi vertical sin signos de recuperación. Lo que Thomas Bedford no pudo haber sabido esa fatídica mañana era que Sarah, la asistente ejecutiva de Dominic, había estado registrando toda la confrontación desde el momento en que ingresó al banco. El video de alta definición que captura cada palabra, cada gesto despectivo y, en última instancia, el desgarro de la aplicación y el cheque de 50 millones, se habían subido a las plataformas de redes sociales a las pocas horas del incidente. Las imágenes se habían extendido con la fuerza imparable de un incendio forestal digital. En 24 horas, se había visto más de 20 millones de veces. En 3 días, se había convertido en la pieza central de las transmisiones de noticias nacionales, los programas matutinos y los monólogos nocturnos, la banca de hashtag, mientras que Black había tendido durante 2 semanas consecutivas. Los patrocinadores corporativos y los principales clientes comenzaron a distanciarse de First Capital Bank casi de inmediato. Las declaraciones de revisión de nuestras relaciones bancarias de las principales corporaciones señalaron el comienzo de un éxodo masivo de fondos institucionales. Las personas con valor de alto nivel de red, preocupados tanto por las implicaciones éticas como por el valor de las acciones de picado del banco, transfirieron sus cuentas a los competidores a un ritmo sin precedentes. Mientras tanto, en toda la ciudad, Metro United Bank estaba experimentando la trayectoria opuesta. Sus acciones habían aumentado un 22% en el mismo periodo, atribuido en gran medida a una nueva relación con el cliente. Dominic Rafford no solo había transferido su banca personal y corporativa a Metro United, sino que había realizado la inversión de 50 millones con ellos. MidRound Bank se enorgullece en anunciar el exitoso lanzamiento de nuestro fondo de inversión tecnológica sostenible que hizo posible a través de nuestra nueva asociación con Raytech Innovations. Su comunicado de prensa había declarado que la inversión ya había arrojado rendimientos tempranos que excedieron las proyecciones, creando un ciclo virtuoso de prensa positiva, tanto para el banco como para la compañía de Dominic. En una brillante torre de oficinas en el centro, el nuevo empleado de Raytech Innovations se estaba instalando en su papel. James Rodríguez, cuyo coraje al mostrar a Richard Barnes la evidencia de las actividades fraudulentas de Charles Whitman había ayudado a resolver la situación, había renunciado a First Capital Bank el mismo día que el incidente. No podía continuar trabajando para una institución que trataría a alguien con tanta falta de respeto, basándose únicamente en la apariencia. Explicó James en su carta de renuncia, que también había encontrado su camino en línea. Dominic, reconociendo la columna vertebral ética que había impulsado las acciones de James, le había ofrecido un puesto que dirigía la nueva división de asociaciones financieras de Ray. El papel llegó con un salario que triplicó su compensación bancaria y opciones de capital que podrían convertirlo en un millonario en 5 años. La integridad no es algo que puedas enseñar, dijo Dominic a The Business Press cuando se le preguntó sobre la contratación inusual. James mostró el tipo de personaje que quiero en mi organización. Estaba dispuesto a arriesgar su trabajo para hacer lo correcto, incluso cuando los que estaban en autoridad intentaban silenciarlo.
Al otro lado de la ciudad, en un entorno mucho menos glamoroso, Thomas Bedford se sentó en una silla de plástico en una sala de espera, ajustando nerviosamente su corbata antes de otra entrevista de trabajo. El mes pasado había sido una serie, en cascada de rechazos. El video viral había hecho que su rostro sea reconocible instantáneamente en los círculos financieros, y su nombre se había convertido en sinónimo de discriminación costosa. Su terminación de First Capital Bank había sido anunciada en un comunicado de prensa de Tour solo 48 horas después del incidente. First Capital Bank se ha separado de Thomas Bedford con efecto inmediato. Esta decisión refleja nuestro compromiso de garantizar que todos los clientes reciban un servicio profesional respetuoso, independientemente de su apariencia, raza o antecedentes. La declaración había hecho poco para detener la marea de los cierres de la cuenta y la devaluación de Tinto acciones. Thomas había solicitado 17 posiciones en varias instituciones financieras en el último mes. 0 devolución de llamadas, 0 ofertas. Su carrera de 20 años en la banca había terminado efectivamente en el momento en que rompió esa aplicación por la mitad. En el Tribunal del Condado, los problemas legales de Charles Whitman se acercaban día a día. Lo que había comenzado como una investigación sobre el intento de fraude en First Capital Bank se había expandido dramáticamente a medida que los contadores forenses comenzaron a examinar sus actividades financieras. Los cargos ahora incluían kitting de cheques, fraude al cable, falsificación de documentos financieros e intento de robo por engaño. El acusado estableció un patrón de actividad fraudulenta que abarca al menos 7 instituciones financieras. El fiscal había declarado en la audiencia preliminar: el señor Whitman creó la ilusión de la riqueza y usó esa ilusión para intentar obtener acceso a oportunidades de inversión y líneas de crédito para las cuales no estaba calificado. El abogado de Charles había intentado sin éxito tener los cargos reducidos. Mi cliente simplemente se dedicó a la planificación financiera aspiracional. El abogado había argumentado una declaración que provocó burlas audibles de la galería de la Corso. El juez había sido inmóvil. La planificación financiera aspiracional no incluye la presentación de declaraciones bancarias falsificadas e intentar asegurar oportunidades de inversión de 50 millones a través del engaño, respondió, estableciendo la fianza a una cantidad que Charles es previsible no podía permitirse. Si bien estas historias individuales se desarrollaron, Dominic Rafford había canalizado la experiencia a crear un cambio duradero. Dentro de las 2 semanas del incidente, había establecido una iniciativa de igualdad financiera, cometiendo 10 millones de su fortuna personal para financiar sus actividades. La discriminación en los servicios financieros no solo es moralmente incorrecto, es económicamente destructivo. Dominic había explicado en el evento de lanzamiento: nuestra iniciativa realizará misterios de los bancos de los bancos de los bancos de la inversión y lending institutions, y lending institutions, y lending institutions, a la iniciativa de los bancos, y lending institutions, y lending institutions, y lended institutions, y lanzamiento de la institución de la lanzamiento. Abordar las disparidades. En el tratamiento basado en la raza, el género, la edad o la apariencia, el cambio estaba sucediendo con una velocidad sin precedentes. Empresarios, graduados recientes del programa de incubadores de negocios de su fundación. Los 6 aspirantes a dueños de negocios representaban el espectro completo de diversidad, racial, étnica y de género, cada uno agarrando planes comerciales y proyecciones financieras. Richard Barnes, presidente de Steel Bank, a pesar de las llamadas para su renuncia, saludó personalmente al grupo en el lobby. Su rostro mostró la tensión de las últimas 6 semanas, el colapso de acciones, la investigación del Congreso, el éxodo masivo de los clientes. Pero también hubo determinación en su expresión, el aspecto de alguien comprometido con un cambio fundamental. Señor Rayford,
Gracias por darnos esta oportunidad, dijo Richard, extendiendo su mano. Nos sentimos honrados de organizar su grupo de tutoría empresarial hoy. El banco parecía notablemente diferente de la visita anterior de Dominic. El personal era más diverso. La nueva señalización enfatizó el compromiso del banco con la igualdad de servicio que se muestra prominentemente en todo el espacio. Incluso los protocolos de seguridad se habían ajustado visiblemente, con pautas claras sobre cuándo los guardias podían y no podían abordar a los clientes. Richard lideró al grupo en un recorrido por las operaciones del banco, explicando los cambios implementados desde el incidente. Hemos revisado por completo a nuestro cliente procedimientos de verificación, explicó. Cada cliente recibe el mismo proceso de verificación independientemente de la apariencia, sin excepciones, sin atajos. Pasaron por la misma área donde Dominic había esperado ese fatídico día. Ahora, un sistema Q digital se muestra en tiempos de espera de forma transparente en monitores en todo el vestíbulo. No más decisiones subjetivas sobre quién fue visto primero. Nuestro personal se ha sometido a capacitación integral de sesgo. Richard continuó. Pero lo más importante, hemos implementado métricas de responsabilidad medibles. Si las disparidades en el servicio aparecen en nuestros datos, afecta todo, desde revisiones de desempeño hasta estructuras de bonificación. A medida que llegaron a la sala de conferencias ejecutivas, la misma en la que Charles Whitman había levantado su burla, Richard recurrió a Dominic con una emoción genuina en su voz. Los cambios que hemos realizado no pueden deshacer ese daño. Pero quiero que sepa que su respuesta, creando la iniciativa de igualdad financiera en lugar de simplemente nosotros en el olvido, ha obligado a esta institución a ser mejor de lo que fue. Podrías haber destruido completamente y nadie lo habría culpado. Dominic consideró esto por un momento antes de responder. La destrucción es fácil. La transformación es la transformación que es difícil. Asegurarse de que no le ocurra a la siguiente persona que camina por esas puertas, o como cualquiera de estos jóvenes empresarios. Placa en esa misma habitación. Cuenta, pero ¿por quién está dispuesto a valorar? En los negocios, como en la vida. Cómo tratas a las personas cuando crees que nadie importante es ver, revela todo sobre quién eres realmente. Los jóvenes empresarios asintieron, absorbiendo la lección que le había costado a First Capital Bank 50 millones, y contando, para aprender, la industria bancaria nunca sería la misma, y tampoco lo haría ninguna de las vidas tocadas por las ondas de ese solo momento de discriminación y sus profundas consecuencias. Si esta historia resonó con usted, presione el botón de suscripción y comparta con otros para que también puedan verlo. Nos vemos en nuestro próximo. Quedaron paralizados, observando la escena. El joven banquero latino parecía horrorizado. La recepcionista de repente pareció insegura, pero nadie intervino. Nadie habló. En el banco, clientes y empleados se habían quedado en silencio, percibiendo la tensión en el ambiente. Todas las miradas estaban puestas en Dominic, esperando su reacción. Charles Whitman permanecía de pie junto a Thomas con aire de suficiencia. Ambos hombres esperaban claramente que Dominic se marchara derrotado. Pero Dominic Rayford no se convirtió en uno de los empresarios más exitosos de Estados Unidos eludiendo obstáculos. Y lo que nadie en el vestíbulo del banco comprendía, aún, era que acababan de cometer un error de $50 millones. Si estuvieras en el lugar de Dominic, ¿qué habrías hecho? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete ahora para no perderte lo que viene a continuación. Dominic Rafford permaneció de pie en el vestíbulo, pero se sintió honrado, pero su mente calculaba, evaluaba y planeaba su próximo movimiento con la precisión estratégica que había construido su imperio multimillonario. Antes de que Dominic pudiera responder, Charles Whitman dio un paso al frente, interponiéndose. No hay ningún obstáculo físico entre Dominic y Thomas. Thomas, saca a este hombre de aquí para que podamos continuar con nuestra reunión, exigió Charles en voz alta, sin siquiera molestarse en saludar directamente a Dominic ni a Sarah. No tengo todo el día,
Y desde luego no voy a compartir mi oportunidad de inversión con él. Estábamos en medio de la discusión sobre mi compromiso millonario. Thomas dudó por un breve instante, con un destello de incertidumbre cruzando su rostro mientras alternaba entre la imponente presencia de Charles y la serena dignidad de Dominic. Pero su decisión ya estaba tomada. Con un breve gesto de la cabeza a un guardia de seguridad que había estado cerca durante toda la interacción, dejó clara su decisión. Por favor, acompañe al señor Rafford fuera del local. Thomas instruyó al guardia. Ya no es bienvenido aquí hoy. El guardia de seguridad, un hombre de mediana edad llamado Robert, según su placa, se acercó con visible reticencia. Había trabajado en el banco durante 12 años y nunca le habían pedido que sacara a un cliente bien vestido y tranquilo, que no hubiera hecho nada disruptivo. Señor, voy a tener que pedirle que salga del edificio, dijo Robert, con una incomodidad evidente en su voz y postura. A la señal de Thomas, un segundo guardia de seguridad se unió al primero. Ambos hombres parecían cada vez más incómodos, pero decididos a hacer su trabajo. La situación se estaba agravando rápidamente con más clientes sacando sus teléfonos, algunos aparentemente, grabar la confrontación. Charles permaneció de pie junto a Thomas con aire de suficiencia, con los brazos cruzados sobre el pecho y una sonrisa de satisfacción dibujada en las comisuras de los labios, mientras observaba cómo los guardias de Minutes & Seymour seguridad se acercaban a Dominic. Por eso aprecio trabajar aquí, Thomas, dijo en voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. Entiendes quiénes son los verdaderos clientes. Mientras los guardias de seguridad se acercaban, Dominic permaneció completamente tranquilo, con la firmeza de quien ha sufrido discriminación muchas veces y ha aprendido a usarla como combustible en lugar de fuego. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. El movimiento fue pausado, deliberado y seguro. Ante el silencio absoluto de todo el vestíbulo del banco, Dominic revisó su agenda y seleccionó un nombre. Se llevó el teléfono a la oreja. Sara, dijo cuando su asistente ejecutiva contestó al primer tono. Necesito que canceles el acuerdo de inversión de $5,000 millones con First Capital Bank. Inmediatamente, los guardias de seguridad dudaron, intercambiando una mirada insegura antes de mirar a Thomas en busca de consejo. El propio Thomas parecía paralizado, con la solicitud rota aún en las manos, mientras la gravedad de la situación comenzaba a asomar. Si este hombre realmente era Dominic Rafford, si de verdad iba a invertir tanto dinero. Correcto, continuó Dominic. No me han ofrecido café. No me han acompañado a la suite ejecutiva. De hecho, el gerente, Thomas Bedford, acaba de romper mi solicitud delante de todo el vestíbulo y ahora está haciendo que seguridad me saque del edificio. Sí, hablo en serio. El rostro de Thomas palideció al comprender que Dominic podría ser quien decía ser, y que estaban a punto de perder la mayor inversión de la historia, incluso mucho mayor que la que Charles había aportado. La solicitud rota en sus manos de repente pareció arder como un carbón candente. Prueba de un error de cálculo colosal que no se podía deshacer. Los guardias de seguridad retrocedieron un paso, dejando de avanzar hacia Dominic. La expresión petulante de Charles Whitman flaqueó. La incertidumbre se apoderó de su rostro mientras observaba cómo la actitud del personal del banco se transformaba en tiempo real. El vestíbulo permaneció en animación suspendida. Todos los presentes presenciaban lo que se estaba convirtiendo rápidamente en un momento crucial para First Capital. Banco. Un momento en el que el prejuicio y la presunción estaban a punto de cobrar un precio catastrófico. Los guardias de seguridad se acercaron a Dominic con visible vacilación. Su entrenamiento contrastaba con su creciente incertidumbre. Robert, el guardia de mayor edad, miraba a Thomas una y otra vez como si buscara confirmación de que realmente debían retirar a este hombre tranquilo y bien vestido, que ahora hablaba directamente con el presidente del banco. El guardia más joven, con la mano nerviosamente apoyada en la radio,
se colocó a la izquierda de Dominic, manteniendo una distancia respetuosa. «Señor, necesito pedirle que termine su llamada y nos acompañe», dijo Robert con voz desprovista de convicción. Dominic continuó su conversación con Richard Barnes, explicándole la situación con la precisión mesurada de un hombre acostumbrado a negociaciones de alto riesgo, y ordenándole a Sarah, su asistente, que informara de lo sucedido a la junta directiva del banco. Thomas Bedford, observando el desarrollo de la situación y comprendiendo la posible catástrofe que se avecinaba, avanzó con renovada urgencia. Su anterior confianza petulante se había evaporado, reemplazada por una desesperada necesidad de recuperar el control de la situación. En una maniobra que posteriormente se describiría en los testimonios de varios empleados ante el Comité de Ética del banco, Thomas extendió la mano e intentó quitarle el teléfono a Dominic. «Señor, debo insistir. No se permiten llamadas en la zona bancaria», declaró Thomas en voz alta, tocando el teléfono de Dominic con sus dedos. «Es una política de seguridad». Por supuesto, era completamente falso. En todo el banco, otros clientes usaban sus teléfonos libremente para diversos fines. La política inventada era un intento transparente de cortar la comunicación de Dominic con el presidente del banco. Dominic se zafó con suavidad del agarre de Thomas, manteniendo la calma incluso cuando el gerente del banco invadió su espacio personal. «Richard, parece que el señor Bedford está intentando quitarme el teléfono». «Sí, creo que es él». Se le escucha desde la sala de conferencias privada. Charles Whitman observaba la confrontación a través de las paredes de cristal, con una sonrisa de satisfacción dibujada en su rostro. Con un gesto teatral, levantó su taza de café de porcelana en un simulacro de brindis hacia Dominic, tomando un sorbo lento mientras mantenía el contacto visual. Fue el gesto de un hombre que creía haber ganado, que se consideraba intocable. La tensión en el vestíbulo del banco había llegado a su punto álgido. Los clientes habían dejado de fingir que hacían sus negocios y observaban abiertamente el drama que se desarrollaba. Algunos tenían sus teléfonos en alto, grabando el incidente. Los empleados del banco se quedaron paralizados en sus puestos, sin saber qué hacer, mientras su gerente creaba una situación cada vez más volátil justo cuando Thomas intentaba robarle el teléfono a Dominic y los guardias de seguridad se acercaban. Las puertas principales del banco se abrieron de golpe. Richard Barnes, presidente de First Capital Bank y miembro de la élite financiera de la ciudad, entró corriendo en el vestíbulo con expresión de alarma. Todavía llevaba puesto el abrigo, pues era evidente que había salido apresuradamente de otra reunión para abordar la situación personalmente. «Thomas, ¿qué demonios está pasando aquí?». La voz autoritaria de Richard atravesó la tensión como un cuchillo. Thomas se quedó paralizado, con las manos aún extendidas hacia el teléfono de Dominic. Los guardias de seguridad retrocedieron, de inmediato. La expresión de suficiencia de Charles Whitman flaqueó al bajar su taza de café, repentinamente atento a la dinámica cambiante. «Señor Barnes, estábamos manejando una situación con un individuo no verificado que está interrumpiendo». Thomas comenzó, pero Richard lo interrumpió con un gesto brusco. «Dominic», dijo Richard, acercándose con la mano extendida. «Lamento profundamente lo que haya sucedido. Vine en cuanto recibí la llamada de la junta». Los dos hombres se estrecharon la mano. La familiaridad de su saludo dejó claro de inmediato a todos los presentes que se conocían bien. El rostro de Thomas palideció al hacerse evidente la magnitud de su error. Antes de que Richard pudiera decir más, James Rodríguez se acercó rápidamente, tableta en mano. Su habitual deferencia a la autoridad se vio eclipsada temporalmente por una sensación de urgencia. «Señor Barnes, necesita ver esto inmediatamente», dijo James, ofreciéndole la tableta al presidente del banco. «He estado intentando alertar a la gerencia sobre esta situación toda la mañana». Richard tomó la tableta, frunciendo el ceño mientras repasaba la información que James le había presentado. La expresión del presidente del banco pasó de la confusión a la conmoción
y a una resolución sombría en cuestión de segundos. ¿Cuánto tiempo hace que tiene esta información, James?, preguntó Richard, con voz ahora muy seria. 3 días, señor, respondió James. Presenté el informe de actividad sospechosa el lunes cuando noté el patrón. Intenté comunicárselo al señor Bedford 2 veces, pero me dijo que me ocupara de mis propios asuntos. El rostro de Richard se endureció al devolverle la tableta a James. Imprime esto y tenlo listo para las autoridades. Como si fuera una señal, las puertas del banco se abrieron de nuevo. Entraron 2 policías, observando el vestíbulo con profesional indiferencia. Thomas se ajustó la corbata y se acercó a ellos con una confianza cada vez más infundada. «Agentes, gracias por responder tan rápido», dijo Thomas. «Tenemos a un individuo que necesita ser...» «Detective Wilson, División de Fraude», interrumpió Richard, dirigiéndose directamente al oficial superior. «Gracias por venir tan pronto. La situación ha evolucionado más allá de lo que el señor Bedford le describió por teléfono». El detective asintió profesionalmente a Richard. «Señor Barnes, ¿qué puede decirme sobre la situación?» Lo que sucedió después sería descrito por los testigos como el giro argumental más dramático que he visto fuera de una película. Richard Barnes, presidente de First Capital Bank, señaló no a Dominic Rufford, pero directamente a Charles Whitman, quien permaneció en la sala de conferencias, con aspecto mucho menos cómodo. «Ese hombre, Charles Whitman», dijo Richard, con firmeza, «ha estado intentando cometer fraude contra esta institución. Tenemos documentación de estados financieros falsificados, transferencia de cheques sin fondos entre cuentas y un intento hoy de asegurar el acceso a la inversión en nuestro fideicomiso platino mediante la tergiversación de activos». La expresión del detective se mantuvo profesional, pero su postura cambió inmediatamente a alerta. Su compañera se movió sutilmente para posicionarse con una vista clara de Charles. Además, Richard continuó. «Al parecer, ha convencido a mi gerente de banco para que le niegue el servicio a uno de nuestros clientes más valiosos para aprovechar esta oportunidad fraudulenta». Hizo un gesto respetuoso hacia Dominic. Charles Whitman, al ver que la atención se centraba drásticamente en él, se levantó bruscamente en la sala de conferencias. Su anterior actitud segura se había desvanecido por completo, reemplazada por la energía nerviosa de alguien que calcula rutas de escape. Mientras los agentes se dirigían a la sala de conferencias, Charles empujó a un empleado del banco asustado y se dirigió hacia una salida lateral. Su intento de fuga fue efímero. El segundo agente había anticipado este movimiento y lo interceptó antes de que llegara a la puerta. «Señor, por favor, quédese donde está», dijo con firmeza, mientras posaba la mano en su cinturón. «De equipo. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre sus actividades bancarias». El desesperado intento de Charles por huir solo había confirmado las sospechas. Mientras los agentes lo escoltaban de vuelta al vestíbulo principal, su bravuconería se desvaneció por completo. «Todo esto es un malentendido», protestó Charles, con la voz perdiendo su anterior tono autoritario. «Soy un hombre de negocios respetado en esta comunidad». El detective Wilson permaneció impasible. «Señor, intentar huir cuando se acercan. Los agentes generalmente no respaldan una declaración de inocencia. Necesitamos que nos acompañe para responder algunas preguntas sobre estas discrepancias financieras». Mientras Charles era escoltado hacia la puerta principal, ahora flanqueado por ambos agentes, Richard Barnes se volvió hacia Dominic. La expresión del presidente del banco reflejaba un genuino arrepentimiento al volver a extender la mano. «Dominic, no puedo ni empezar a disculparme lo suficiente por lo que ha sucedido hoy. Así no es como First Capital Bank trata a sus valiosos clientes, ni a ningún otro cliente. Quisiera supervisar personalmente la finalización de su inversión en el fideicomiso platino de inmediato». Thomas Bedford estaba cerca, con el rostro pálido, mientras veía cómo su carrera se desmoronaba en tiempo real. La solicitud rota aún estaba aferrada a su mano, evidencia irrefutable de su catastrófico juicio.
El vestíbulo se había quedado en completo silencio. Todas las miradas se centraban en Dominic Rafford. Tras sufrir humillación y discriminación públicas, ¿cómo respondería este poderoso hombre a la súplica del presidente del banco? Dominic metió la mano en su maletín y sacó un documento que dejó atónitos a varios empleados del banco. Era un cheque de caja a nombre de First Capital Bank por exactamente $50 millones. El cheque que se suponía debía haberse entregado en la suite ejecutiva una hora antes, acompañado de champán y felicitaciones. Richard, dijo Dominic con calma, vine hoy dispuesto a invertir $50 millones en tu institución. El alivio inundó el rostro de Richard, pero era prematuro. Con una lentitud deliberada, similar a la de Thomas, Dominic Rafford rompió por la mitad el cheque de caja por $50 millones. El sonido pareció resonar en el silencioso vestíbulo, una manifestación física de las consecuencias. Me has demostrado exactamente qué clase de institución es esta, dijo Dominic, y su voz se oyó con claridad en cada rincón del banco. Mi dinero irá a otro sitio. E inmediatamente rompió el cheque. El cheque roto, que representaba $50 millones que nunca llegarían a las cuentas de First Capital Bank, se deslizó de los dedos de Dominic al suelo de mármol. Nadie se movió para recoger los pedazos. Sarah, que también había llegado y había estado documentando todo el incidente en su teléfono, dio un paso al frente para unirse a su jefe. Juntos, caminaron hacia la salida, con la dignidad intacta, a pesar de los acontecimientos de la mañana. Dominic, por favor, lo llamó Richard con la desesperación